Con su venia, diputada presidenta. Buenas tardes, compañeras y compañeros. Llegamos a la aprobación del presupuesto 2023 en un escenario favorable para cambiar el principal problema del Congreso en materia presupuestal y administrativa. Logramos generar las condiciones técnicas y políticas para enfrentar el problema de la siempre cuestionada, criticada y señalada nómina obesa del Congreso del Estado. Lo logramos porque una organización independiente, sin fines de lucro ni conflicto de interés, INCO, demostró que hay una nómina inflada. Ya lo sabíamos, pero el estudio, con metodología, le dio validez científica. Demostró, número uno, que no se corresponden los perfiles con los puestos, ni con los salarios. Por ejemplo, mostró que hay gente con primaria que gana más que personas que tienen secundaria, gente de secundaria que gana más que gente que tiene preparatoria, y gente que tiene bachillerato gana más que gente que tiene doctorado. Mostró además que gente con niveles de puesto más alto gana menos que personas que tienen puestos más bajos. Además demostró que el 26% de los puestos asignados ni siquiera están en el tabulador. Y para colmo, que los salarios están muy por encima de los de la zona metropolitana de Guadalajara, de Jalisco y de sus profesiones en general. Además demostró que hay casos de consanguineidad y que existen personas que cobran pero no trabajan. Y bajo cualquier perspectiva, aunque el INCO lo haya dicho de manera muy elegante y prudente, calificándolo de irregularidades que como servidores públicos no podemos omitir sancionar so pena de caer en un delito, esto todos lo sabemos, se llama corrupción. Y también el INCO dijo con todas sus letras que la causa de esa corrupción en la nómina del Congreso era el patrimonialismo, el sistema de botín, lo que los ingleses denominan el spoil system, es decir, el reparto discrecional de cuotas y de cuates con salarios inimaginables para el resto del Estado. Es decir, el reparto discrecional y discrecionalidad alejado del medio. Y desde luego que la solución es acabar con ese sistema de botín. Y la gran posibilidad de aterrizar esa voluntad política que todos decimos tener no se refleja en este presupuesto, en lo que hoy se pretende aprobar. Compañeros, sean conscientes de que el presupuesto que hoy se presenta es idéntico a todos los anteriores con respecto a la nómina. De hecho, es peor, porque en proporción, antes la nómina ocupaba el 89% del total y ahora ocupa el 93.91%. Y si no se querían tomar medidas determinadas, al menos se podrían asentar en este presupuesto los pasos irreductibles para cambiar. Y como estoy convencida de que para ser radical hay que rechazar medidas arbitrarias, hay que ser reformista, hay que tomar en cuenta no solo los convenios internacionales de la OIT y la ley laboral, sino la justicia y la lógica. Por eso presenté un conjunto de propuestas mayoritariamente expresadas en ese transitorio que probablemente muchos de ustedes ni siquiera conocieron. Quisiera que supieran lo que decía. Número uno, que a partir de hoy nadie fuera contratado en el Congreso sin examen de oposición y que los salarios se asignaran de acuerdo al mérito. Dicho eso, está en nuestro reglamento de servicio civil de carrera que todos aprobamos. ¿Quién podría estar en contra de eso? Si el sindicato mayoritario ha mostrado una gran madurez y un gran interés en poner en positivo esta reforma y ha acompañado el proceso de una manera verdaderamente destacable. También el sindicato independiente. Y para echar a andar el servicio civil de carrera, pues obviamente hay que nombrar a su titular. Y para no crecer la nómina, acepté la sugerencia del secretario general de no proponer nuevas plazas, sino de tomar en cuenta las 3 plazas vacantes vigentes para el titular del servicio
y sus dos brazos elementales de planeación, selección y evaluación. Es decir, que no se crecería la nómina ni en un peso, a pesar de que se les asignaban salarios muy por debajo de lo que deberían ganar. Para ser congruentes, en la propuesta de transitorios, yo planteaba que esos puestos se tendrían que concursar, porque tenemos que poner el ejemplo. Y evidentemente, ese concurso cuesta, por lo que proponíamos eliminar el aumento de la partida de comunicación social de 2 millones de pesos, porque si hacemos algo bueno, créanme que vamos a tener publicidad gratis. Así como nos llevamos las 8 columnas de todos los periódicos cuando transparentamos el estudio del INE. Planteábamos 300,000 pesos para el concurso, que es una cantidad muy modesta en comparación de lo que han costado otros, y 1,700,000 para los primeros puestos del servicio de carrera. Si no estamos dispuestos a comprometernos a disminuir la nómina, entonces, ¿cuándo? Y eso implica ponerle dinero a la partida de indemnizaciones, retiro voluntario y jubilaciones anticipadas. Es decir, lo que yo propuse es la existencia de un plan con objetivos, con metas y con plazos que, respetando las leyes laborales, transformara, modificara o suprimiera las plazas innecesarias. Y esto, claro que no es en contra de los trabajadores de base que sí trabajan, sino contra los que no trabajan e impiden que los mejores crezcan. Y debe haber una auditoría, y ese proceso propuse que lo vigilaran 5 ciudadanos de manera honorífica. Lo que vamos a hacer, si ustedes aprueban este presupuesto, es continuar igual, incumpliendo la ley. La aprobación de este presupuesto es la gran oportunidad y el momento obligado para terminar con esta práctica del sistema de botín, que solo puede ser posible si se implementa el servicio civil de carrera en el Congreso. Y en lugar de eso, se prefirió presentar un presupuesto que no contiene ninguna alternativa de cambio. Hace caso omiso de los graves problemas demostrados por el INCO. Es más de lo mismo, lo cual es grave porque es en el presupuesto donde debe materializarse el tipo de Congreso que deseamos y los viejos vicios que debemos desechar. Las propuestas que hicimos en el transitorio que desecharon establecían criterios y compromisos claros del plan para eficientar y mejorar al Congreso. Todos dicen de palabra que están en pro de acabar con el sistema de botín, y después de la aceptación de los resultados del INCO, es en este momento cuando podríamos acabar con él. Pero en los hechos continúan dándole su aval cuando no están de acuerdo en que el servicio empiece ya. Igualmente todos dicen estar de acuerdo en acabar con las anomalías y los actos de corrupción, pero a la hora de aprobar una auditoría que decía mi propuesta de transitorio, prefirieron votar que no. Hay quienes a priori dicen que nada se puede hacer porque los trabajadores ya tienen derechos, pero eso no se puede afirmar hasta que se realice un estudio jurídico laboral de cada caso, pero no hay duda de que es más económico indemnizar a personal que no es productivo y que no asiste a trabajar que mantenerlo durante años en la nómina. Tampoco se debe olvidar, claro, que el personal tiene derechos, pero también obligaciones, y la primera de ellas es trabajar y no simular, y si no cumple, la ciudadanía tiene derecho a pedirnos que los demos de baja. Los trabajadores tienen derechos, pero no es su derecho ganar un salario que no corresponda con sus funciones reales ni con su preparación y experiencia. Su derecho sí es obtener un salario acorde a sus funciones y capacidades, tengan o no padrino político. Pero hoy se ha dicho, que por algunos y algunas compañeras, que todos los trabajadores de base deben quedarse y que en 2 años debe darse la reingeniería. Como dice Keynes, compañeros, en el mediano plazo todos estaremos muertos. Y esta idea burocrática de que es el tabulador y el escalafón sigue la lógica del gato pardo, es decir, que todo lo normativo cambie para que todo quede igual. Yo les digo, compañeros, que aquí estamos como en el son de la negra. A todo estamos diciendo que sí, pero no estamos diciendo cuándo. No son excluyentes respetar los derechos de los trabajadores y contar con una nómina eficiente y un Congreso útil a la ciudadanía. También es completamente incorrecto sostener que la existencia de servicio civil de carrera vulnera los derechos de los trabajadores.
Claro que no propongo tomar decisiones apresuradas y menos aún sin respaldo legal. Jamás estaré de acuerdo con injusticias, pero el Congreso debe llegar al máximo de lo que las condiciones político-legales le permitan y no darse por derrotado de antemano. No debemos aceptar que nada puede hacerse y que tengamos que resignarnos a una nómina obesa y aceptar un número excesivo de personal administrativo que gana hasta 62,000 pesos mensuales. Eso es defender los derechos laborales y el derecho de la ciudadanía a contar con un Congreso eficiente que cuente con personal con las competencias que demanda nuestra tarea legislativa. ¿Dónde queda? ¿Acaso esos supuestos derechos laborales están por encima de la necesidad de un poder legislativo productivo y útil para los jaliscienses, respetando los derechos laborales? Quienes se escudan en esto y se oponen a un Congreso eficiente y con personal imparcial y competente, elegido y pagado conforme al mérito y a su capacidad, en realidad quieren defender el sistema de botín, porque además llegará el momento en que sus empleados, sus recomendados y hasta sus familiares sean pasados por esa criba. Es correcta la afirmación del INCO en el sentido de que el Congreso de Jalisco enfrenta un serio problema. Se basa en nombramiento. Parálisis porque diversas áreas no operan adecuadamente, porque sus integrantes reportan a sus intereses políticos, incluso de otra legislatura, y no al área jerárquica superior. Ineficiencia porque al no haber legitimidad en la estructura administrativa, las áreas no pueden contar con o confiar en el trabajo llevado a cabo por otras áreas y por ende no pueden cumplir adecuadamente su función. Dejar las cosas como están en el falso supuesto de que las prisas o no afectar los derechos laborales serían un problema, no solo favorece el dispendio de los recursos públicos, sino que genera ineficiencia y parálisis en el poder legislativo. Termino. Por eso propuse que el 6 de marzo se presente el plan, no que se termine el plan. Jalisco demanda un poder legislativo útil para resolver los problemas sociales que le aquejan desde hace más de 30 años, pero no podrá ser útil si no es eficiente y si no cuenta con personal competente e imparcial, que solo se puede garantizar con un servicio civil. Ha llegado, compañeros, la hora de acabar con el sistema de botín. Por eso, les pido que reconsideren y que sean conscientes que la decisión que tomaron impide que seamos nosotros, la legislatura histórica, que acabe con la corrupción en el Congreso del Estado. Les pregunto, si no somos nosotros, ¿quién? Y si no es ahora, ¿cuándo? Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, diputada Mara.